Buscando qué ver, me topé con un video muy interesante en el canal de YouTube La Habitación de Henry Spencer. En él se hacía una pregunta a los estudiantes de la Universidad de Lima: ¿cómo te imaginas la depresión? Pregunta que me impactó y me llevó a cuestionarme: ¿cómo veo la depresión? ¿Cuántos de ustedes no han prejuzgado a un amigo que expresa su tristeza, o ustedes se han negado a estar tristes? ¿O se han puesto una máscara de felicidad? Pues bien, una de las investigaciones realizadas en Lima tras la pandemia del COVID-19 nos revela que la depresión y la ansiedad han aumentado. El resultado nos dice que en 1.508 participantes el 20,8% presentó síntomas de ansiedad grave y el 27,5% síntomas de depresión grave. Ser mujer, soltero o soltera, presentar comorbilidad médica o antecedentes de atención en salud mental estuvieron relacionados con la presencia de mayores niveles de síntomas de ansiedad y depresión. Pues bien, desde que empezó la pandemia, nos vimos en la obligación de mantenernos en casa para salvaguardar nuestra salud física. Sin embargo, debido al aislamiento social nos ha llevado a sufrir ansiedad y depresión, ya que la reducción de actividad que estábamos acostumbrados a realizar, como también la preocupación por los ingresos familiares, más aún si hay carga familiar, entre otros, han reducido nuestro espacio de escape para sobrellevar el estrés, y el temor a contagiarse del COVID-19 nos hace propensos a sufrir aún más el encierro. Por ende, es necesario definir la depresión, como también identificar los síntomas tanto en mujeres como en varones, y los tipos de depresión, para así entender nuestras emociones y el sufrimiento del prójimo, lo cual nos ayudará a comprender que hay momentos que solo debemos escuchar. La depresión en tiempos de pandemia en el Perú es una enfermedad grave que se manifiesta con una tristeza prolongada y exagerada, que puede durar varias semanas o meses con este sentimiento. Es difícil de prevenir como de diagnosticar, por lo que se considera como un problema social en auge tras el confinamiento. Por tanto, las manifestaciones de la depresión en género son distintas, tanto en mujeres y varones, más aún teniendo en cuenta nuestro país, por nuestra cultura. Además, la identificación de la depresión es casi imperceptible. Este detalle lo hace aún más difícil, en especial en los varones. Por ende, socioculturalmente, se ha normalizado la depresión en las mujeres, y desde el punto de vista de la biomedicina, la mujer es más vulnerable, tanto física como psicológicamente. A esto se sumaría la desigualdad de género que vivimos en nuestra sociedad, por lo que la depresión se adopta como un estilo de vida, para sobrellevar las condiciones sociales por el hecho de ser mujer. Sin embargo, los varones también sufren de depresión, pero culturalmente no se permite que expresen sus emociones con libertad, por lo que manifiestan sus emociones de manera distinta, ya sea con el consumo de alcohol, irritabilidad, ira, entre otros, lo que conlleva que haya más alta tasa de probabilidades de suicidio. Por ende, es necesario conocer los tipos de depresión, que son diferentes, teniendo en cuenta que las más frecuentes son las de menor gravedad. Las más resaltantes son: primero, la depresión reactiva, que es la que se manifiesta tras un evento estresante, como la pérdida de trabajo por el COVID-19. No es muy prolongada, generalmente se trata con el apoyo emocional, aunque si hay predisposición podría desencadenar en una depresión grave. Segundo, depresión endógena, también llamado unipolar. Esta depresión no tiene evento estresante, lo que le desencadene. Afecta las actividades diarias, es recurrente y es de intensidad grave moderada. Tercero, distimia. Es una depresión menos grave, pero con síntomas crónicos a largo plazo. No incapacita tanto, aunque podría el paciente sufrir de depresión grave en algún momento de su vida. Cuarto, trastorno bipolar, antes llamado enfermedad maníaco-depresiva. Este tipo de depresión no es tan frecuente. Se diferencia por los cambios de ánimos marcados de euforia a depresivo. Por último, depresión psicótica. Presenta todos los síntomas de la depresión, además de síntomas psicóticos como la alucinación o delirio. Finalmente, la depresión en tiempos de pandemia en el Perú es una enfermedad grave que se manifiesta con una tristeza exagerada y prolongada, que puede durar varias semanas o meses con este sentimiento. La manifestación de la depresión en mujeres como en varones es distinta por diversos factores, en especial por nuestra cultura. Por ende, es necesario conocer los tipos de depresión, ya que son diferentes, teniendo en cuenta que las más frecuentes son las de menor gravedad, por lo que es importante prestar atención a los detalles de cada tipo. Esto podría ayudarnos a identificar mejor nuestros sentimientos y oportunamente acudir a un profesional. Además, el hecho de reconocer la tristeza en nosotros y en los demás, aceptando que está bien sentirnos tristes, podría ser útil para prevenir esta enfermedad con la que convivimos todos los días. Esto podría ayudar a sanar, como también hablar con un amigo, pero sobre todo ser empáticos con el prójimo. Saber escuchar puede salvar vidas.